Buenos días, mi nombre es Marisol Reyes Vázquez, estudio Psicología en línea. Les presento mi trabajo final titulado Video Presentación. Agradezco al tutor Mario Fausto Gómez Lamont. Primeramente desarrollaré el tema metodología experimental. Definiendo qué es la investigación, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Los principales enfoques que se han presentado en la investigación son el cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, y es por eso que puse esta gráfica porque me parece que lo define muy bien, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, aunque desde luego se puede redefinir alguna fase, pero sí es muy metodológico, son ciertos pasos a seguir para que sea un enfoque cuantitativo, a diferencia del cualitativo. El cualitativo, por eso es que puse esta gráfica, porque me pareció muy alusiva a él, es en espiral o circular, donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa. Esto es la diferencia entre estos dos enfoques, que el otro sí sigue una secuencia rigurosa y este no. Por otro lado, el enfoque cuantitativo menciona que los planteamientos a investigar son específicos y delimitados. Desde el inicio de un estudio, las hipótesis se deben establecer previamente. La recopilación de los datos se fundamenta en la medición y el análisis, en procedimientos estadísticos. También el cuantitativo debe ser lo más objetivo posible, evitando afectar las tendencias de la investigación y otras personas. A diferencia del cualitativo, que el investigador debe comenzar examinando el mundo social, y en este proceso es que se desarrolla una teoría consistente. Es la diferencia de ambos enfoques. El cuantitativo debe tener cierto respaldo de otras investigaciones, de otras teorías, y el cualitativo no. El cualitativo es lo último que busca establecer una teoría. También es habitual que en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueben hipótesis, más bien se van generando durante el proceso y se van puliendo conforme se recaban más datos o son resultados del estudio. También el proceso de indagación cualitativa debe ser flexible y moverse entre los eventos y su interpretación, así como en las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito es el de reconstruir la realidad tal y como se observan los actores de un sistema social previamente definido. Es decir, el cualitativo busca lo humano, el contexto, las emociones, sentimientos. Creo que esa es la diferencia entre ambos enfoques. El planteamiento del problema en el proceso cuantitativo simplemente es, si no se sabe qué se va a investigar, de nada sirve contar con un buen método. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Se debe formular el problema específico. Esto es un detalle bien importante. Sí debes tener como algo ya muy depurado el problema específico en términos concretos y explícitos para que sea susceptible de investigación con procedimientos científicos. Y los elementos que debe contener el planteamiento del problema son objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Por otro lado, el alcance que puede tener el proceso de investigación cuantitativa es el siguiente. Se debe aclarar que al hablar de alcances no se habla de tipos de investigación, ya que no es tanto una clasificación, constituye un continuo de causalidad que puede tener un estudio. Lo anterior es de suma importancia porque el alcance del estudio depende de la estrategia de investigación, así el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Estos son los 4 alcances del proceso de investigación cuantitativa.
y los desarrollo a continuación. El alcance exploratorio simplemente son los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Por otra parte, el alcance descriptivo consiste en describir, como su nombre lo dice, fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. El alcance correlacional es un tipo de estudio que tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Y por último, el alcance explicativo va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Estos son los 4 alcances, así explicados como en general. El diseño de la investigación se refiere al plan o la estrategia concebido para obtener la información que se desea. En el proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto específico, o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. Los diseños de investigación se derivan en dos, uno es experimental y el otro es no experimental. Del experimental se derivan 3, que serían el experimento puro, el cuasi experimento y el preexperimento. Y el no experimental se derivan 2, que es el transversal y el longitudinal. Por otra parte, vamos a definir qué es un experimento, y este consiste en aplicar un estímulo o tratamiento a un individuo o grupo de individuos y ver el efecto que ese estímulo hace en algunas variables. Esta observación se puede realizar en condiciones de mayor o menor control. El máximo control se alcanza en los experimentos puros. Control y validez. ¿Cómo se logran? Los experimentos se hacen equivalentes a los grupos y mantienen esta equivalencia durante el desarrollo de aquellos. Controlan las fuentes de invalidación interna. Lograr la validez interna es el objetivo metodológico y principal de todo experimento. Este es un punto bien importante. La validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados a la población, otros experimentos y situaciones no experimentales. Es decir, la validez externa ayuda a que el experimento o la investigación que se esté llevando a cabo sea fiable y pueda ser replicable. Vamos a definir qué es el voy a definir, qué es el cuasi experimento. Este también manipula deliberadamente variables, al menos una variable independiente, para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, solo que la diferencia con los experimentos puros, que sería el cuantitativo, es el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Y ya por último, para acabar con esta diapositiva, vamos a ver qué es la investigación no experimental. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Se basa en categorías, conceptos, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es decir, la cuantitativa busca eso, la causa, que sería la variable independiente, y ver qué efectos hace en la variable dependiente. Y la investigación no experimental cuantitativa sí busca hacerlo, pero no es como tal una regla. Como segundo tema desarrollaré los aportes de la metodología experimental a la psicofisiología a través de la tesis
psicofisiología de las emociones. Primeramente, queriendo encontrar las categorías centrales. Categorías centrales simplemente se refiere a los temas principales en los que se basa esta tesis. Y estos son emociones, moralidad y emociones morales y la neuroimagen. Ahora vamos a ver las variables de esta tesis. Las variables independientes son los estímulos afectivos, o sea, las fotografías y el paradigma emocional. Y las variables dependientes son los puntajes obtenidos ante los estímulos afectivos, fotografías y la amplitud de los componentes tardíos. Recordemos que la variable independiente es la que manipula el investigador para ver los efectos en las variables dependientes. Las variables dependientes, como ya lo había dicho, son los puntajes obtenidos ante los estímulos afectivos, que son las fotografías, y la amplitud de los componentes tardíos. El método implica muchos pasos, pero voy a decir muy mínimamente alguno de ellos, porque es muy amplia la tesis. La justificación dice lo siguiente: el estudio experimental de las emociones es complejo y se requiere el análisis de 4 aspectos importantes: la experiencia subjetiva del sujeto, sentimiento interno; la experiencia cognoscitiva, reporte verbal del sujeto; activación fisiológica, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema endocrino; y la tendencia a la acción. Para poder estudiar estos aspectos, actualmente se cuenta con herramientas confiables y objetivas, entre las que se encuentra la técnica de los potenciales relacionados a eventos. Recordemos que la justificación es el por qué se va a hacer la investigación, para qué sirve, a quién va a beneficiar. También como instrumentos, puedo decir que la estandarización de las imágenes empleó un conjunto de 459, de las cuales 266 fotografías pertenecían al Sistema Internacional de Fotografías y 193 fueron seleccionadas de diferentes fuentes, de acuerdo a la siguiente clasificación: fotografías que representaban escenas desagradables con contenido moral, escenas de guerra, asaltos físicos, niños de la calle; escenas desagradables sin contenido moral, tumores, cuerpos mutilados; y escenas neutras, picaportes, teclados, puertas, etc. Las fotografías fueron seleccionadas por su claridad de interpretación, así como por la facilidad para comunicar su contenido. Esto es alguno de los materiales que se usaron en esta tesis. Y ya por último, daré igual mínimamente algo de los resultados que arrojó esta tesis en la evaluación electrofisiológica. Se obtuvieron los grandes promedios de los potenciales relacionados a eventos generados ante los estímulos morales, desagradables y neutrales. La morfología de los potenciales incluyó una negatividad temprana, con un pico de latencia alrededor de los 200 ms, localizado en zonas anteriores; deflexión positiva con un pico aproximado a los 250 ms, en áreas posteriores; una negatividad con un pico a los 300 ms, y finalmente se observó una onda positiva tardía sostenida alrededor de los 400 a 750 ms, distribuida a través de la corteza. Esto simplemente es la teoría que desarrollé en el primer tema. Esto ya es aplicado en una investigación como tal. El tercer tema son los experimentos en psicofisiología, y veremos las categorías centrales de la tesis: evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante. Ya mencioné que las categorías centrales son los temas en los que se va a basar esta tesis. Digamos que son los relevantes, que son la música, las emociones, arousal, valencia, el estrés y las respuestas psicofisiológicas. Ahora vamos a ver las variables independientes y dependientes, que son: las independientes son el estresor y las piezas musicales. Las musicales se dividen en piezas de bajo arousal y piezas de alto arousal, y las dependientes son el autorreporte de arousal y valencia con el instrumento Self-Assessment Mannequin SAM, y respuestas fisiológicas: electromiografía de superficie, temperatura periférica y frecuencia. Ahora vamos a ver la justificación
por qué se hizo esta investigación. Y dice así: el estrés a largo plazo desgasta las reservas del organismo y puede producir diversas patologías como lo son la ansiedad, depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, insomnio y trastornos de atención debido a un elevado arousal fisiológico y emocional. Los instrumentos, algunos de ellos son Self-Assessment Mannequin, el estresor, cuestionario de antecedentes musicales, entrevista neuropsiquiátrica internacional mini, y ya por último vamos a ver los resultados. Voy a mencionar solamente una mínima parte de estos, y dice que los resultados se obtuvieron en el autorreporte con la escala del SAM de arousal en las 3 etapas del experimento, en línea base, en estresor y en recuperación con música. Debido a que los datos obtenidos en la prueba del SAM se ubican en la escala de medición ordinal, se realizaron pruebas de estadística no paramétricas a partir de estos resultados. Como último tema voy a desarrollar la psicofisiología y metodología en base a la tesis de análisis de la actividad electroencefalográfica en reclusos violentos. Los ejes centrales de esta son la psicopatía, el funcionamiento cerebral en psicópatas y la electroencefalograma. Las variables de estas son: la variable independiente es la psicopatía y la variable dependiente es la actividad eléctrica. La justificación de la tesis dice que el electroencefalograma es una herramienta no invasiva y de bajo costo comparada con otras, que ha demostrado ser útil en detectar patrones de actividad eléctrica cerebral en diversas patologías. Y como los participantes, por ejemplo, uno de los datos que arroja el método son varones de entre 22 y 55 años que desearan participar en forma voluntaria. Se buscó parear los 3 grupos por edad a fin de reducir al mínimo las diferencias. Y como resultados puedo decir que en potencia absoluta y potencia relativa, en delta no se encontraron diferencias significativas entre los grupos en la PA ni en la PR en la banda delta. Tanto en el grupo psicópata como en de internos no psicópatas parecen ser muy similares entre sí, mientras que el grupo control se distingue de ambos por tener mayor PA y PR en la banda delta en todas sus zonas. Como conclusión puedo decir que en la metodología experimental el investigador crea una situación artificial donde manipula un aspecto determinado del ambiente para estudiar su efecto sobre la conducta del sujeto. Busca la existencia de una relación de causalidad entre un aspecto del ambiente y un aspecto de la conducta del sujeto. Por su parte, la psicofisiología, con sus diferentes técnicas, estudia la relación del cerebro con el comportamiento a partir de la medición de eventos fisiológicos revelados y observables, y cómo se relacionan estos eventos con los procesos cognitivos, emocionales y conductuales, como lo vimos en las diferentes tesis analizadas. Esta mancuerna ha dado resultados relevantes entre la relación mente-conducta. Aquí presento mis referencias y con esto concluyo mi exposición. Gracias.